Bien, entraremos en el segmento de cálculos. ¿Por qué necesitamos hacer cálculos? Nosotros, a través de nuestro trabajo, nos tenemos que dar cuenta para poder prevenir o poder anticipar alguna situación de cuánto tardamos para llevar a cabo las labores. Por ejemplo, necesito preparar en labranza convencional X cantidad de hectáreas. Y mi ventana de trabajo, según el servicio meteorológico, va a ser de 3 días, por ejemplo. Necesitaría saber cuántas hectáreas puedo llegar a hacer en esos 3 días antes de que me llueva, por ejemplo, o tengo que eh, levantar la cosecha y también se vislumbra alguna etapa de inestabilidades. Entonces, hasta que eso se desarrolle, necesitaría saber cuánto tiempo dispongo para llevar adelante las actividades y este, que, por ejemplo, una lluvia no me atrase con los trabajos. Entonces, a tal fin, hay unos cálculos sencillos que se llevan adelante para eh, saber cuánto tarda mi maquinaria en realizar un trabajo. Para ello, hacemos los cálculos de capacidad de trabajo, que en sí se refieren a la superficie que cubre mi maquinaria, ya sea una cosechadora de forraje, una corta hileradora, un tractor con un apero, con un disco que está tirando un disco, que está tirando un arado, que está tirando un cincel, por unidad de tiempo. La unidad de la capacidad de trabajo es la hectárea hora. ¿Y qué cálculos realizo? Puedo hacer dos relacionados a la capacidad de trabajo. Puedo tener algo ideal que yo puedo, idealizado, que puedo eh, determinarlo en mi hoja de trabajo, en el escritorio, a sabiendas de la capacidad que tiene el ancho de labor de mi maquinaria o de mis implementos y la velocidad teórica a la cual pueden trabajar. Entonces, a tal fin, puedo calcular la capacidad de trabajo teórica, que es esa superficie que me cubre mi maquinaria, ¿m? Por unidad de tiempo, pero lo que tengo en cuenta es el ancho operativo teórico de la máquina o del implemento y la velocidad teórica de trabajo. La fórmula, la capacidad de trabajo teórica en hectárea por hora, es el ancho de labor teórico de la maquinaria o del implemento multiplicado por la velocidad teórica de trabajo y multiplicado por un cofactor, en este caso 0,1, que cuando nosotros trabajamos con unidades de velocidad de kilómetro hora y ancho de labor en metros, este coeficiente 0,1 nos va a igualar las unidades para que nos den en hectárea por hora. Entonces yo multiplico el ancho de labor de mi maquinario, de mis implementos, por la velocidad teórica de trabajo, con unidades, ancho de labor en metros, velocidad teórica de trabajo en kilómetros hora, por 0,1 y me va a dar mi capacidad teórica de trabajo en hectárea hora. Siendo más exigente con los datos, puedo calcular la capacidad de trabajo efectiva, que el concepto es similar a la capacidad de trabajo teórica, pero en este caso tengo en cuenta los tiempos operativos reales y los anchos efectivos de los implementos o de la maquinaria. Cuando hablo de ancho operativo efectivo del implemento o real, es que a veces algunos implementos trabajan solapados
una pasada sobre otra. Entonces, yo tengo que calcular más o menos esa superposición para descontarla del ancho normal. ¿Cuándo no ocurre eso? Con aquellas maquinarias o implementos que no tienen ese solapamiento, como puede ser el arado de reja y vertedera. El arado de reja y vertedera, como va sobre una línea y va dejando un espacio bien marcado en la cual la próxima pasada va a ir por ese espacio, no tiene superposición de pasadas. Y la velocidad real de trabajo va a estar relacionada con esas fuerzas que van a impedir que mi implemento o mi tractor con el conjunto implemento apero o la máquina agrícola tiene un peso extra que debe superar para poder movilizarse sobre el terreno, entonces no va a ser la velocidad que yo calculo, voy a decir, por ejemplo, bueno, esta labor la puedo realizar a 5 kilómetros por hora. No, va a haber alguna fuerza que va a detener ese avance o va a tratar de disminuir ese avance. Por ejemplo, en la acción de arada, las fuerzas del suelo que contrarrestan el avance y a la ruptura del pan de tierra. Entonces, esas fuerzas van a menguar la capacidad del accionar, y por el otro lado va a ser ir el vehículo más despacio. También esa fuerza que hay que romper puede hacer que las ruedas del vehículo patinen, entonces se puede calcular ese patinamiento, esa pérdida de adherencia al suelo, se puede calcular. La fórmula es más o menos similar, con la diferencia en la que estamos trabajando con valores reales. Y le agregamos las pérdidas de tiempo. En la otra fórmula teórica también podemos agregar las pérdidas de tiempo, pero comúnmente se hacen a grandes rasgos esos cálculos. Las pérdidas de tiempo pueden ser las paradas a carga de combustible, las paradas a recargar una sembradora, las paradas en cabeceras de los implementos, se trasladan de un lado hacia otro, que es tiempo muerto, que lo tengo que tener en cuenta. Por último, si deseo saber bien cuánto es el tiempo operativo que llevo adelante una labor, hago el cálculo a partir de la capacidad de trabajo efectiva. Entonces eso me va a dar el tiempo real en la cual mi implemento o mi maquinaria estuvo trabajando. Y la unidad es en hora por hectárea. ¿Por qué? Porque el tiempo operativo es la inversa de la capacidad de trabajo efectiva. 1 sobre la capacidad de trabajo efectiva me va a dar tiempo operativo. Entonces, lo que es en el denominador hectárea hora va a pasar a ser hora por hectárea. Ahora bien, tenemos para practicar un cálculo, ¿no?, en la cual decimos que para un conjunto tractor-apero que consta de las siguientes características: un arado de reja y vertedera de 6 rejas de 14 pulgadas cada una. La velocidad de avance del conjunto teórica es 1,53 metros por segundo. El patinamiento es del 13%, el patinamiento de la rueda, la adherencia que van a tener esas ruedas para poder traccionar, debido a que una vez que el implemento está calzado en el suelo le va a ejercer fuerzas que lo van a tratar de detener. Y el coeficiente de pérdida de tiempo es del 11%.
una tabla de equivalencias, 1 pulgada es equivalente a 2,54 centímetros, 1 metro por segundo es equivalente a 3,6 kilómetros por hora. Entonces, para calcular la velocidad real, tenemos velocidad teórica, que lo tenemos como dato, es 1 menos el patinamiento. Si reemplazamos estos valores en las fórmulas respectivas, por ejemplo, para el cálculo de capacidad de trabajo teórica en hectárea hora van a ser 2,13 metros es el ancho de labor del arado de reja y vertedera. ¿De dónde surge este número? De multiplicar 6 rejas por 14 pulgadas cada una por 2,54 centímetros, que es cada pulgada, llevado a la expresión a metros. Y la velocidad teórica es multiplicar 1,53 metros por segundo por 3,6 kilómetros por hora, que me va a dar 5,5 kilómetros por hora. Multiplicado por el coeficiente 0,1 para igualar unidades, me va a dar una capacidad de trabajo teórica de 1,17 hectáreas hora. O sea, ese tractor trabajando con un arado de reja y vertedera de 6 rejas de 14 pulgadas cada uno, una velocidad de 5,5 kilómetros, me va a hacer en una hora 1,17 hectáreas teóricas. Ahora bien, si a todo esto le ponemos las pérdidas, la capacidad de trabajo efectiva va a pasar a ser los mismos 2,13 metros de ancho de labor. Dijimos que el arado de reja y vertedera no llevaba superposiciones en cada una de las pasadas. El cálculo de la velocidad real es la velocidad teórica, o sea, 5,5 kilómetros por hora, menos 1 el patinamiento expresado en porcentaje. Me da 4,78 kilómetros por hora. Eso multiplicado por el cofactor de 0,1% y el 11% del coeficiente de pérdida de tiempo expresado en porcentaje, me va a dar que nuestra capacidad de trabajo efectiva no va a ser 1,17 hectáreas por hora, pasa a ser 0,9 hectáreas por hora. Si yo tengo en cuenta todos esos datos previos, van a ver que así debería ser, que la capacidad de trabajo efectiva es menor a lo que yo calculo en la hoja de papel. Ustedes dirán, ¿por qué lo hago en la hoja de papel? Bueno, para tener una idea de los tiempos. Lo termino ajustando después con la situación de campo. Por último, el tiempo operativo va a ser la inversa de la capacidad de trabajo efectiva. Entonces, 1 sobre 0,9 me va a terminar dando esa cantidad de horas por hectárea. Bien.